Si la llevo al microscopio, esa sustancia esponjosa está formada por cada una de esas láminas. Aquí se llamarán. ¿Cómo se llamaban las láminas en la compacta? Láminas. Aquí se llama lámina. Entonces aquí hay una lámina, lámina, lámina y lámina. El espacio que está en la lámina, ¿cómo se llamaba en la compacta? Lagunas. Aquí se llama espacio medular. Y ese espacio medular aloja a la médula ósea. Y esta médula ósea va a producir lo mismo que la médula ósea de la cavidad medular. O sea, ¿qué va a producir? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dígame si es claro. Sí, señor. O sea que la sustancia esponjosa está diseñada es para producir sangre también. ¿Cómo ven eso? Entonces ya estudiamos, ahora sí listo, los huesos, ¿qué? ¿Puedo orar? ¿Muy bien? Apaguen, gracias. Entonces, vamos a ver la razón. El número, ¿no? Diáfisis cilíndrica. Extremo, epífisis proximal, Epífisis distal. Entre la diáfisis y la epífisis viene la metáfisis. Entre la diáfisis y la epífisis viene la metáfisis. Metáfisis proximal, metáfisis distal. Para los médicos, abiertas las fisis. Aquí cerradas las fisis. ¿Crece? No crece, ¿sí o no? ¿Aló? Pero recuerde, todo esto era tejido cartilaginoso en el feto. Nació y empezó a osificarse. ¿Cómo se llama la osificación? Endocondral intracartilaginosa. Lo único que no se osifica en el adulto es este cartílago que recubre las epífisis. ¿Sí lo ven o no? Mírenlo. Y tristemente aquí quedó un error. Porque si recubre las epífisis, ¿cómo debería llamarse? Pues cartílago epifisiario, ¿sí lo ven o no? Pero sí. no, se conoce como cartílago articular. ¿Por qué? Porque el cartílago que se ubica en las metáfisis, a él se le colocó el nombre de cartílago epifisiario. Adelante, Carlos, clase. A ver, pásenle al señor otra. Tristemente, pues eso es un error anatómico que se perpetuó. Porque ¿cómo debería llamarse este? Cartílago epifisiario. Miren, aquí lo reportan, ¿sí lo ven o no? Sí. Pero se llama es cartílago articular y cartílago articular. Diga dónde está el cartílago artificial. Y eso de hecho se conoció mundial y se descubrió este error. Entonces el cartílago articular está esa arriba. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Bueno. Pero si miramos la fotico del lado derecho, cartílago articular, miren aquí perfectamente. Entonces, la diáfisis cilíndrica, miren, por fuera está el periósteo, mira aquí la cavidad medular, ¿sí? Entonces, este hueso es la sustancia compacta, mire la sustancia esponjosa. ¿Vamos bien o no ves? Y no olvidemos que aquí está el sistema de Haves, pero que aquí lo que tenemos son los espacios medulares que van a producir médula. O sea, que aquí que van a producir sangre. O sea, que aquí hay médula ósea en la esponjosa y hay médula ósea en la cavidad medular. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El espacio medular. Bueno, entonces aquí vemos en un corte transversal.
Esta es la sustancia compacta, dígame si sí o no. Sí, Mira señor. la sustancia esponjosa. O sea que aquí está la cavidad neuronal que va a producir médula que va a producir sangre. ¿Todo bien? Díganme si sí o no. Sí, señor. Todo bien. No olvidemos que la sustancia compacta, fíjese, esta es muy chiquita en la epífisis, pero amplia en la diáfisis, ¿sí la ven? En cambio, la sustancia esponjosa es muy amplia en las epífisis y en la metáfisis, pero no hay una diáfisis, porque en la diáfisis los clastos respondieron para formar la cavidad neuronal. Pero el crecimiento de lo que se va hacia la periferia. Ya, entonces miren esto. Lo vimos hace un ratito. En el cartílago epifisiario, que está en la mitad de células blastas. Y entonces, en longitud del hueso crece de la metáfisis hacia la epífisis, de la metáfisis hacia la diáfisis, de la metáfisis hacia la epífisis, de la metáfisis hacia la diáfisis. Conclusión, ¿de quién depende el crecimiento en longitud del hueso? Del cartílago epifisiario. Pero debe llamarse la cartílago ¿qué? Si está la metáfisis. Metafisiario. ¿Sí me entendieron o no? Sí. Pero entonces, y el que está aquí, cartílago epifisiario. Pero a este le quedó cartílago articular y a este cartílago epifisiario. Aclarando usted porque este no se llama cartílago epifisiario, se llama cartílago articular. Arriba sí está ahí. Pero ahora el hueso, ¿cómo crece en diámetro? Recuerden que aquí viene el periostio y la capa interna tiene células blastos, entonces crece del periostio hacia el centro, porque es 360 grados. Pero no olvidemos que sea una fractura entonces hecha soldadura no solo por dentro, sino por fuera, y eso queda muy duro, entonces tiene que venir los osteoclastos para cubrir esto. Por eso, cuando hay una fractura hay 4 fases. Primero viene la hemorragia, luego viene el callo blando, luego viene el callo duro, luego el tejido fibroso y sobre él pasa de fibroblasto a osteoblasto, osteocitos. Y vienen los osteoclastos, remodelan y sigue la vida. Indíqueme si sí o no. Sí, señor. ¿Listos? Bueno, entonces seguimos aquí. El hueso largo. Ahora vamos para el hueso plano. Bueno, ya sabemos que los huesos largos, ¿dónde se ubican? Ya dijimos. No escucho. El plano. En la cabeza, ¿Dónde se ¿no? ubican los huesos largos? Acabamos de verlos. En el mi esqueleto apendicular. apendicular. Entonces coloquen de una vez 3 tipos de esqueletos. Primero, tipos de esqueleto. Primero, esqueleto axial. Entonces, ¿qué es el esqueleto axial? Anoten, axil, coloquen ahí al frente, eje. Entonces, el esqueleto axial es aquel que se ubica sobre el eje central, o sea, sobre el plano longitudinal medio. Entonces, ¿a él qué corresponde? ¿Qué está en el plano longitudinal medio? La cabeza, la columna, el esternón y las costillas. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Segundo tipo de esqueleto, apendicular. Son apéndices que nacen del plano medio o plano longitudinal medio.
Entonces el esqueleto apendicular está formado por miembros anteriores y miembros posteriores. ¿Todo bien? Y el tercer tipo de esqueleto está dentro de las vísceras. Visceral. Entonces, ¿cómo se llamará? Visceral. Esqueleto esplácnico o visceral. Esplagno en latín significa víscera. Y a él corresponden tres. Primero, osa cardis con doble S o hueso del corazón del buey. Definámoslo de una vez. Es una estructura es una estructura cartilaginosa ubicado en el ventrículo izquierdo a nivel del vestíbulo aórtico, el cual se osifica después de castrar un toro. Pero eso no es que un ternero se castró y ya hay osa cardis. Eso necesita tiempo, mayor de 12 a 14 años. Y hoy en día un toro que dure 12 a 14 años, ¿qué opinan? ¿Los habrá o no los habrá? Hoy en día la mayoría es inseminación artificial o transferencia de embriones. Pero antiguamente sí, porque el toro se castraba por manejo, pasaba buey, y él se utilizaba para el arado o para el trapiche o para arrastrar peso. Segundo, doble S, osa rostris o hueso del hocico del cerdo. ¿Qué es? Es una osificación de la parte rostral del septo o tabique nasal. Osificación de la parte rostral del septo o tabique nasal del cerdo. Se utiliza para remover el piso y ubicar proteínas de origen vegetal o animal. Por eso es que los cerdos tienen mejor olfato que el perro, porque recuerden que ellos mueven las piernas para ubicar la proteína de origen animal, formas intermedias de insectos. ¿Todo bien? Y la tercera, señora. Claro, ya de ahí vienen cosas secundarias, claro, que siempre para que la cerdita entre el celo en los cerdos tiene que ser inducida, o sea, primero tiene que oler las feromonas del macho. Y segundo, con el hocico le da detrás del codo y eso induce que venga la ovulación. Bueno, es otra historia. Tercera, osa penis o hueso del pene del perro. O hueso del pene del perro. Es una osificación de uno de los cuerpos cavernosos del mismo. Es la osificación de uno de los cuerpos cavernosos del mismo. Porque el llenado de los cuerpos cavernosos en el canino es vía venosa. Porque el llenado del cuerpo cavernoso en el perro es vía venosa. A diferencia de los machos de las demás especies que es vía arterial. ¿Entendieron eso? No. Entonces otra vez. El cuerpo cavernoso es un hueco, piensen que es una bolsa. Si está vacío, es virtual, ahí está el hueco, pero no lo veo. O sea, como Jesucristo, aquí está, pero no lo veo. Bueno, sex online es virtual. ¿Es así o menos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En todos los machos de las especies, el llenado de esa bolsa de sangre de los cuerpitos es compresión del ventrículo izquierdo del corazón. O sea, como cuando yo abro la llave de que entra a la casa, abro y entra presión, porque la fuerza la manda el ventrículo izquierdo. Pero en los perritos que llenan el cuerpo cavernoso es vía venosa, se llena por la contracción de los órganos vencidos, es muy lenta. Entonces, como toca los genes para el futuro, ya que es una naturaleza con el perro, tome, le doy un cuerpo, le doy la osificación de un cuerpo cavernoso. Pero así como el llenado es lento, como es la de selección. Y por eso a los perritos les doy a mi mano.
Porque si entran a la iglesia, la florita está en celo y hacen la cópula, ¿cómo les va a comunicar? El uno le pega, el otro igual. Si está en la casa y la señora acaba de salir de misa con la aureola y esos perros así, les echa agua caliente. ¿Sí? El otro les casca con los escobas, etc. Entonces, si un humano tiene relaciones íntimas, puede a su espacio, su vela, mínimo un guarapo, una cerveza, un vino, cualquier cosa. Los peritos están en cópula. ¿Qué hacemos como médicos? Aíslelos. Porque si le pegan con el palo de escoba, ¿qué van a fracturar? El pene. Y ese al romperse fractura la uretra. Y al fracturar la uretra ya el perrito no vuelve a orinar porque le quema. Se va a morir. Es que la naturaleza es dura y a los machos nos da berracamente. ¿Qué opinan? No, más duro para la parte femenina. Bueno. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Bueno, entonces, ¿dónde se ubican los huesos largos? El miembro ¿En apendicular. el esqueleto qué? Apendicular. Apendicular. Pero ahora nos vamos para los huesos planos. Los huesos planos se ubican en el esqueleto axil, entre paréntesis, cabeza. ¿Y cuál es la función? Dejar huecos para proteger órganos. Dejar huecos para proteger órganos. Ejemplo. En la cabeza está la cavidad craneal. ¿A quién encéfalo? ¿A quién aloja? Al encéfalo, casi nada. Pero está la cavidad nasal. ¿A quién aloja? Al órgano de la olfacción. La cavidad orbitaria. ¿A quién aloja? Al ojo. Casi nada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es un hueso plano. Entonces, un hueso plano tiene sustancia compacta externa, tiene sustancia compacta interna. La sustancia compacta interna se llama tabla vítea. Y entre ellas tiene una sustancia esponjosa a manera de sándwich. Y esa sustancia esponjosa recibe el nombre de digloe, con diéresis, digloe. Entonces, mire esto, si yo caigo de cabeza y me recibe un andén, el exceso de energía cinética lo recibe la sustancia compacta externa. Eso se hunde, ¿sí o no? Y si es muy fuerte, la esponjosa se vuelve cisco, se hunde. Y si es muy duro, la recibe la tabla vítea, la interna, y entra. Y ahí sí toca el encéfalo y vienen los problemas. Pero si es un hueso largo que estuviera de cabeza, se fracturó, ¡pum!, salió por la parte ventral de la mandíbula, murió el paciente. Esto, como decía mi abuelita, eso es perfecto la cola para los calzones, ¿sí o no? ¿Entendimos los huesos planos o no? Sí. Pero ojo con eso, hay una modificación en los huesos planos y es lo siguiente. ¿Qué tengo aquí? Mira. Aquí tengo la capa de sustancia compacta externa, la capa de sustancia compacta interna o tabla vítea. Esta es la esponjosa. Sobre la esponjosa van y actúan los osteoclastos. Si actúan los osteoclastos, desaparece la sustancia esponjosa. Y esto se comunica con la cavidad nasal. Y reciben el nombre de senos para o perinasales. Y entonces, cuando yo expiro,
sale aire caliente que se queda aquí. Y cuando vuelve a inspirar, entra aire frío y esto actúa como turbina para calentar el aire y así convertirse en una de las primeras barreras defensivas del alveolo. Por eso debemos respirar ¿por dónde? Por la nariz. ¿Cuántos senos paraoperinasales tenemos? Anote, senos paraoperinasales. Primero, seno frontal. Segundo, seno maxilar. Tercero, seno esfenopalatino. Adelante, ahorita. Clase. Los senos paraoperinasales, además de lo que hablamos, nos da el timbre o nos colabora con el timbre de la voz. Por ejemplo, hablemos de el ruiseñor del Cesar. ¿Quién es? Era Jorge Oñate. Él la nariz la tenía muy larga, ¿sí o no? ¿Por qué no se mandó operar? Claro, le cambiaba el tono de voz. Estamos de acuerdo, no miras personas que se mandan a modificar la nariz. Lo que pasa es que a veces no lo notamos, pero les cambia el tono de voz. Bueno, vamos ahora a hablar de los huesos. Pues en los huesos planos, ¿qué predomina? El ancho y el largo sobre la profundidad. Sí. Vamos ahora para los huesos irregulares. Huesos irregulares. ¿Dónde se ubican los huesos irregulares a nivel de la columna? ¿Y cuál es su función? Dejar un hueco para proteger la médula. Hay predominio indiscriminado de las dimensiones. En la región cervical es diferente a la torácica y a la lumbar. Por ejemplo, las torácicas son más largas que anchas y que profundas. La región lumbar son más anchas que altas. Bueno, predominio indiscriminado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Los huesos irregulares La columna, sí. Es correcto. están formados por esto sería una vértebra torácica. Dejan un hueco llamado canal vertebral y en ese hueco se ubica la médula espinal. Mire, esta sería la sustancia compacta. Este hueco en rojo es la canal Medular. vertebral. La misma mierda. Y entre ellas vienen las sustancias esponjosas. Entonces hay predominio ¿qué? Indiscriminado. Predominio indiscriminado. Bueno, ahora nos vamos entonces para los huesos ¿qué? Cortos. Cortos. Bueno, ¿dónde se ubican los huesos cortos? Carpo y tarso. A nivel del esqueleto apendicular en carpo y en tarso. ¿Cuál es la función? Trasladar el exceso de energía al piso modificando la dirección de los tendones.
trasladar el exceso de energía cinética, ¿no? Trasladar el exceso de energía cinética al piso, modificando los tendones. ¿Y cómo está formado ese hueso corto? No hay predominio en ninguna de sus dimensiones. Entonces, ¿qué tenemos? Sustancia compacta externa. Y aquí tenemos sustancia compacta interna. Y ya sabemos todo esto lo que va a producir. Bueno, dígame si hay dificultad en algo. Hoy hablamos de los tipos de huesos, dónde se ubican y cómo se están formando. Bueno, lo único que me queda ahora sí es, en detalle, la irrigación e inervación de un hueso largo. Cómo le llega sangre y oxígeno, glucosa, y cómo salen los productos de desecho de ese hueso largo. Y vamos a leer la medida. Irrigación e inervación de los huesos en general. Sí, como lo sé. Del hueso largo vamos a ver primero. Del hueso largo. XD. ¿Me vas a preguntar algo? Dime, ¿me vas a preguntar algo? Ah, sí. Aquí en los huesos hay una modificación, ¿cierto? Una modificación, tengo que doblar la compacta. Están los osteoclastos, pero le digo más cosas, ¿te acuerdas? ¿Qué vemos aquí? Perdón. Era que los osteoclastos Sustancia compacta. la sustancia esponjosa, los para el Sustancia espacio para los esponjosa. ojos paranasales. Este es el endoso y esta es la cavidad nublación. Bueno. Irrigación. Cuando hablamos de irrigación, nos referimos ¿quién le lleva sangre a ese hueso? Y si le lleva sangre a ese hueso es porque va por ahí el oxígeno y la glucosa, pero la glucosa es un decir, porque si va la glucosa va minerales, ¿sí o no? ¿Qué más va? Aminoácidos, lípidos. Bueno. ¿Y quién recoge los productos de desecho? O sea, ¿quién recoge? El CO2 y toxinas. Y cuando hablamos de inervación, es quien le permite llevar la sensibilidad al hueso. ¿Duele o no duele? ¿Todo bien o no? ¿No escucho? Sí, señor. Bueno. Arranco. Irrigación. Aquí ya no va a pintar, sino únicamente lo que necesita. Bueno, entonces, esta es la diáfisis, ¿sí o no, colega? Señor.
Resulta que a nivel de la diáfisis se ve macroscópicamente, ahorita lo vamos a ver, sobre la compacta y dentro de la compacta, este agujerito llamado agujero nutricio. Y comunicando este agujero nutricio tiene una canal nutricia. Háganme en clase. Dentro del agujero. Sí, para El nosotros. agujero está el canal nutricio, ¿verdad? Conectado. Pero entonces métale la bolsa para que tome la otra sangre de la barriga. Eso. ¿Ya la tomaron? Entonces, la primera, dentro de la irrigación, la primera se llama irrigación arterial o nutricia. Entonces miren esto. Yo aquí tengo una arteria de mayor tamaño. Entonces miren esto. Aquí va una arteria grande, ejemplo, la arteria femoral. Me da una ramita de menor tamaño que se llama arteria nutricia. Busque el agujero, la canal y agujero, o sea, agujero nutricio, canal nutricio, agujero nutricio. Entra a través del agujero nutricio de la cortical, busca el endosio y se ramifica en la médula. ¿Todo bien o no? Pero imagínense que este animalito es un fila brasilero, recibió una patada de un caballo y se fracturó a nivel del agujero nutricio. Entonces, ¿qué pasó con el hueso? ¿Se quedó sin sangre? ¿Se va a morir ese hueso? Toca mirar cómo hace el organismo para evitar que eso pase. ¿Está clara la irrigación nutricia o no? Entonces vamos a la segunda. Irrigación periostática. Escúchenme aquí que es una bobada. Vamos acá. Aquí tengo una arteria de mayor tamaño. Y de ella van a salir muchas ramitas de menor tamaño. Dígame si sí o no. Sí, señor. Ella, aquí está pintado el periósteo. La azul capa externa fibrosa, responsable de la irrigación. Entonces me da, llega y se ramifica, ¿en dónde? En la capa externa fibrosa del periósteo. Y de ella van a salir muchas ramitas. Mira aquí cuántas salieron. Las cuales buscan el sistema de Haber. O sea, ¿qué busca? Agujeros de Volman, canal de Haber, agujeros de Volman. Y buscan el endosio y se ramifican. ¿Aló? Sí. El porcentaje. ¿Cuál es más importante? ¿La irrigación nutricia o la irrigación periostática?
La nutricia, ¿cierto? No, la perostática, porque es que esta es 360 grados. Dígame si todo bien. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dañar la nutricia o la perostática? La nutricia. ¿Es mejor quitarme la mano derecha o la izquierda? No, es que esta la necesitamos, ejemplo, cuando uno trota y fue madre que necesita volver toda esa vaina, si está, o una hemorragia, entonces esto sale aquí, pero urgente. Vamos a ver el aporte vascular para sacar todas esas fórmulas de glóbulos rojos inmaduros y que salgan a ayudar en momentos de estrés. Bueno, entonces ahora mire esto. Gracias al conocimiento de esta irrigación, la ortopedia cambió. ¿Este ya tomaron la fotito? ¿Aló? Pues siempre hice eso. ¿Aló? ¿Listo? Me fui. Me da risa. Borré. ¿Y dónde está la malla? Ahorita Entonces, veo la malla. imaginémonos que este es un animalito que se llegó con el fémur así. Lo cogió un carro y lo volvió cisco. Entonces, antes, ¿qué se hacía? Y yo lo hice. Claro. Cogíamos los huesitos, los desprendíamos y era uno feliz, pero feliz, cogiendo y armando ese rompecabezas. Una vez que se armó ese rompecabezas, entonces mirábamos cómo organizábamos eso. Entonces aquí se le colocaba una plaquita, ahí se le colocaba el independiente, luego se miraba más adelante que tipo de placas hay. Y para dar punto no le colocaba un clavito en el centro. Pero es que era la coartación perfecta. Y resulta que al cabo de los 20 días o 30 días empezaba ese animal a drenar, volvió uno a abrir y muchos de esos huesitos estaban muertos. Generaban un secuestro óseo y el organismo llegaba el neutrófilo, botaba sus enzimas, macrófagos, como el monocito de la célula gigante, y empezaban a sacar esto. Y no pasaba el botar toda esa cantidad de líquidos hasta no retirar ese hueso muerto, como cuando uno tiene una espina en un dedo. Entonces, si no tengo una espina en un dedo, tomo antibióticos y mejor, pues claro, algo ayuda. Pero ¿cuándo pasa? Cuando sacan la espina. Entonces, aquí veo una cloaca. Si hay cloaca, indica que hay que regresar y muchos de sus huesitos están muertos, generando un secuestro óseo con su respectiva cloaca. Pero entonces, ¿qué pasaba en el momento que uno cogía estos huesitos y los desprendía para armar eso tan bonito? ¿Qué rompía uno? La irrigación perostática. Entonces, ahora uno coge estos segmentos, mire eso ahí, se manipula lo menos posible y ha cambiado mucho. Lo ideal, cuando hay una fractura conminutiva como este, pase un clavito. Este clavito es exactamente este mismo. Dígame si sí o no. ¿Sí o no? Sí, señor. Eso. Y entonces lo ideal, por eso están muy de moda ahora todos los tutores o fijadores externos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces yo paso un clavito aquí, paso otro clavito aquí, paso otro aquí y puedo pasar otro así. Y los fijo con una barrita. ¿Qué es lo que busco aquí? No olvidemos. ¿De dónde viene esta tecnología? No olvidemos que los animales domésticos, ¿dónde tienen su esqueleto? Dentro del cuerpo, ¿cómo se llamará? Endoesqueleto. Pero los insectos no tienen endoesqueleto. El esqueleto de ellos está por fuera, se llama exoesqueleto. Y los insectos, la unidad estructural y funcional de ese exoesqueleto se llama quitina. ¿Vamos bien o no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de nuestros huesitos? Que la pata,
y en ella los minerales y los osteocitos y toda la cadena. Entonces lo que se busca aquí es hacer un exoesqueleto. Y estos, atención, yo me los traigo con toda la calma, sin desprender el periósteo. Los quito aquí, pero es que los llevo despacito con mucho cariño. Así como la canción, suave, suave, suave Nicanor. El solo hecho que usted estabilice esto, colegas, esto ya va a pegar. ¿Qué dice la literatura? Un hueso pega, aunque haya infección, pero no pega si no hay estabilidad. Y esta no está dando la estabilidad externa. ¿Vamos bien o no? Entonces, yo para fijarlos, ¿qué le hago? Hago un cerclaje, pero nunca utilicen los cerclajes con alambre. Esa vaina es muy jodido. Si lo hacen, tiene que ser técnicamente. Yo utilizo aquí material reabsorbible, le doy una vueltita con toda la calma y ya me voy. E incluso he utilizado mallas reabsorbibles cuando la cosa es muy seria. Envuelvo esto con toda la calmita y lo dejo ahí con su tutor o fijador externo. Lo dejo 6 a 7 semanas y es una maravilla. Es que con esos fijadores o tutores prácticamente hay unos que desde la segunda semana empiezan a apoyar muy bien. Bueno, pero ¿qué les quiero decir con esto, colegas? Lo ideal, nunca a estos chiquiticos le vayan a dañar la irrigación, ¿qué? Periósteo. Pero a veces es tristeza, porque no solo es esto, sino que estos huesos terminan por ir a la piedra y restregándose contra el piso. O sea, que entra y hay una infección muy importante. ¿Estamos de acuerdo o no? O llegan los animalitos y hay que retirar todo esto porque hay una panostoides terrible. Entonces retiramos lo que está sucio y echamos mano para un injerto en su propio cuerpo, llamamos la cresta ilíaca. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, les voy a mandar de una gatica que tuvo este problema y le faltaban casi 3 centímetros de radio cúbito. Entonces yo saqué siempre bastante porción de la cresta del ingle y lo llevamos y lo estabilizamos. Y hicimos un fijador externo. Y así evitamos amputar. Luchen siempre por evitar al máximo de amputar extremidades. No es nuestra función. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Si hay para abajo, está suelto, pero hay irrigación, tranquilos, controlen la infección y ya se mirará qué se hace. No olvidemos, la ortopedia no es de afán. ¿Está bien? Bueno, que vean este consejo. Muy bien. Con este tipo de fijadores hay muchas cosas y cosas bonitas. Hay clavos que son positivos, hay clavos negativos, hay clavos de Haas, hay clavos lisos de Kirchner, de Stein. Bueno, eso es toda una parafernalia y si la vida nos lo permite y hablaremos más luego, sino aquí hay otros profesores que van a hablar de eso, pero lo importante es que existe que la estabilidad de un hueso no solo es con placas y tornillos. Y a veces hay que hacer esto más esto. ¿Sí me siguen o no? Y si no hay forma de echar hueso de su propio cuerpo, pues se le llega hueso sintético de afuera, la hidroxiapatita. Yo recuerdo ahorita una gata de este fémur, pero yo no sé cómo, hijo de madre, se salió esta parte y quedó solo una tibia. ¿Sí me siguen o no? Quedó menos de la mitad. Y resulta que vino un laboratorio extranjero y me dio hueso sintético, me dio 2 tarros de hidroxiapatita. Pero necesitaba un caso que lo hiciéramos, lo sustentáramos para ellos vender su producto. Cada tarrito vale 2.700.000. O sea que valió 5 millones a precio público, ¿no? 5.400. Pero como estaba la gatita, yo se la puse y el preciso llegó. Y aquí me dice, ese animalito mejoró, pero totalmente. Totalmente. Entonces, hay esas alternativas. Bueno, ¿listo entonces o no? Sí, señor. ¿Entonces lista la irrigación? Sí. No, porque hasta ahora le llevamos sangre. ¿Cómo así?
Ahora toca cómo sacamos los desechos. Vamos a sacar los desechos. Circulación de retorno. Entonces, toda la sangre que llegó a la médula y que está en la cavidad medular, la sangre recogida por unas venas, y estas venas abandonan el hueso a través de unos huecos que están en las epífisis y así regresan a la circulación general. ¿Todo bien o no? ¿Lo escuché? Sí, señor. Siempre la sangre que sale, los huesitos sale por los epífisis a través de unos agujeritos que están ahí. Ya lo miramos en el huesito, Rafael nos trae. Entonces está lista la agregación. ¿Qué me queda? La inervación. Idem a la circulación arterial, es decir, ¿qué tipos de inervación tenemos? Entonces, en este caso la nutricia y la otra, venos. Ahora sí, voy a traer los huesitos para mostrarles lo que necesito. Es ir al arterio los arqueros. Aquí el agujero nutricio. Están rojitos. ¿Sí lo ven? Salió en el examen. Perdón, denme aquí un campito. ¿Agujero qué? Nutricio. Ahí. Miren aquí en rojo el agujero. Todos atención. Nutricio. ¿Sí o no? Agujero nutricio. Miren aquí por donde salen las venitas. ¿Las ven o no miren? No lo veo, profe. ¿Sí ven los huecos? ¿No escucho? Ah, sí. O sea que ahí sale la circulación de retorno a la circulación general. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, señor. Pero yo estoy viendo aquí dos huesitos, uno blanco y otro amarillito. A ver, ayúdenme. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este que no tiene este? La sustancia orgánica. O sea, ¿qué tiene este? Este tiene intacta la oseína, colágeno, óseo, queratina ósea. A este no se le metió Calor. y a este Corrosión. se le metió temperatura. O sea, cáustica, una anestesia, una anestesia. Gracias. Creo que Gracias. encontraron vecinos Adelante, Luisita. y yo voy a buscar leñas y pues el padre está todavía por los cubos. Preguntas hasta aquí. En ese proceso vamos de las venas. Apaguen, por favor. Lo que sale. Ay, por fin. Más raro que vi hoy. Entonces empezamos ahora sí por el estudio del esqueleto axil o axial. ¿Ya empezamos huesos? Bueno.
que ya sacó otro lado. Ya. No, pero antes de eso me toca hablar de los accidentes de los huesos. Ahí hay uno. Cuando hablamos de los accidentes de los huesos, es lo mismo de hablar de los accidentes de Colombia. ¿Cómo es el piso de Colombia? Pues hay unas salientes y hay unas depresiones. Las salientes, ¿cómo se llaman? Recuerden que antes al obispo y al papa y al sacerdote en mi pueblo no le decían padre buenos días, sino eminencia. Buenos días. Eminencias. Entonces las salientes tienen un sinónimo que se llaman eminencias. Pero bueno, los huesos entonces tienen salientes y depresiones. Pero esas salientes son de dos tipos, al igual que las depresiones. Hay unas que son articulares y otras son no articulares. Y las depresiones hay unas que son articulares y otras que son no articulares. Entonces vamos a poder estudiar las salientes. Mire que ahí tenemos el 50% de la definición. Las salientes óseas articulares. Le vamos a sacar la primera. Vamos con las salientes óseas articulares. La primera se llama cabeza, la segunda se llama faceta, la tercera se llama cóndilo y la cuarta se llama tróquea. Cabeza, faceta, cóndilo y tróquea. Si tenemos en nuestra mente, apague ahí colega, esta clasificación, tenemos el 50% de la definición. ¿Qué es una cabeza? Una saliente ósea articular de forma esférica. Entonces miren aquí. Entonces miren, ¿este qué hueso es? El fémur. Aquí que tenemos, miren, esta saliente ósea articular de forma esférica. Si es articular, mire, pues se articula con algo, mire. Ahorita vamos a ver qué es esto. Para formar la articulación de la cadera. ¿Lo vemos o no? Entonces, saliente ósea articular de forma Esférica. Muy bien, gracias. Bueno, vamos para la segunda. Faceta. 50% de la definición. Saliente ósea articular de forma plana. Mire esa belleza. Prendan, por favor. Entonces, mire, duro.
Esta que está aquí en rojito, mire, es una faceta. Faceta, faceta, ¿la ven o no? Si yo le coloco otra vértebra, mire. Mire, aquí hay otras facetitas, mire. Dígame. Sí. Entonces ella articula, mire, entre faceta y faceta y permiten este movimiento. ¿Sí lo ven o no? ¿Conocen la canción colombiana El Mapalé? El Mapalé. El Mapalé es un deslizamiento entre superficies planas. ¿Sí la ven o no? Sí. ¿Queda clara la faceta? Sí, señor. Listo, apague. Siguiente, cóndilo. 50% de la definición. Saliente ósea articular en forma de cilindro. En forma de cilindro. Brenda, por favor. No, eso. Entonces miren acá. Este huesito se llama occipital y aquí hay un cilindro. ¿Lo ven o no? Miren. ¿Perdón? Cilindro, 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 un cilindro. Pero si me voy a este huesito que es el fémur, miren. Aquí hay 4 cilindros, miren. Un cilindro, otro cilindro, cilindro y cilindro. O sea, cóndilo, 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 cóndilo. ¿Todo bien? ¿Quién entendió eso? Tróclea. La misma definición, solo que la forman 2 cóndilos. Tiene forma de polea. Miren acá. Cóndilo y cóndilo lo separa un surco. Cóndilo, cóndilo lo separa una fosa. Tróclea, tróclea. ¿Sí o no? O sea, la tróclea Listos. está dividida, ¿cierto? La dividida fue con una fosa o surco. Sí. Entonces miren eso. ¿Surco qué? Surco. Fémur y tibia. Vamos a echar la definición. Todos aquí, mire que esto es una guarda. Fémur. En la epífisis proximal hay una cabeza. Sí. Saliente ósea articular de forma esférica. En la epífisis distal hay 2 trócleas. Una tróclea craneal y una tróclea caudal. Cada tróclea está formada por 2 cóndilos, uno medial, uno lateral, y la tróclea craneal la separa un surco. La tróclea caudal está formada por un cóndilo medial y un cóndilo lateral y lo separa una fosa. La tróclea caudal articula con la tibia para formar la articulación femorotibial. La tróclea craneal está diseñada para que articule con la rótula para formar la articulación femororotuliana, que es una articulación compuesta porque hay más de 2 huesos. Toda la articulación se llama femorotibio-rotuliana. ¿Qué dificultad hay? Ayudita que nos vimos. Cabeza. Solito. Cóndilo. 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 Tróclea. Tróclea. Y me queda Las facetas articulares. Listo. ¿Cómo nos vemos las salientes óseas articulares? Sí. Listo. Apaguen, por favor. Ahora nos vamos con las depresiones óseas articulares. Qué malo. No me acuerdo que lo acabo de escribir. O sea, Tróclea la que es un surco o un surco no tiene revisión. que la divide, por ejemplo, en la tróclea lateral o en la. ¿Sí? Bueno, la primera. Cavidad glenoide. Cavidad glenoide. 50% de la definición. Ayúdenme. Depresión Depresión articular. ósea articular, más o menos tan alta como tan ancha. Más o menos tan qué? Tan alta como tan ancha. Entonces miremosla aquí. Prendan, por favor.
Entonces, mire, esta es un hueso irregular porque es una vértebra. Mire aquí atrás, le voy a pintar en azul. Mírala. Una cavidad glenoide. Mira, ¿sí la ven? De presión más o menos tan alta como tan ancha. Entonces, si yo le coloco otra vez que atrás, la cabeza, que es una saliente ósea articular, articula con la cavidad glenoide, que es una depresión ósea articular, para formar la articulación entre dos vértebras y está en el centro, intervertebral intercentral. ¿Sí la ven o no? Ahora sí da el mapalé completo, mire, cabeza con cavidad glenoide y faceta con faceta. ¿Todo bien o no? Bueno, muy bien. Cavidad glenoide. Por favor, apunten. Ese puesto no se duerme uno ahí. Vale. Segunda. Cavidad cotiloidea. También se le conoce con el nombre de cavidad acetabular. Cavidad cotiloide acetabular. ¿Qué es? Una cavidad cotiloide, cavidad glenoide de mayor tamaño, pero más ancha que alta o más alta que ancha. Repito. La cavidad cotiloide es una cavidad glenoide de mayor tamaño, pero ¿qué es? Más ancha que alta, o en este caso más alta, más ancha que alta y aquí más alta que ancha. Miren aquí. Prenda, por favor. Entonces, mira aquí, esta es la cavidad cotiloide o acetabular. Más alta que ancha. ¿Sí la ven o no? Sí. ¿Perdón? Pero resulta que es que medicina es arte. Medicina no es ciencia. Ciencia, 1 por 1. 1 por 2. No tiene otra. Arte. 1 por 2. Bueno, 1.8. 2.2. ¿Qué significa el arte? En el arte algo falla. Ejemplo. Falla quien trae la materia prima para fabricar un antibiótico. Falla quien fabrica el antibiótico, quien produce el frasco, quien produce el caucho, quien produce la tapa para fijar el caucho, quien produce la jeringa, quien diluye el antibiótico, quien saca la jeringa, quien aplica el antibiótico. Oiga, y aún así funciona. Porque es que arte. O sea que todo es juntico para que las cosas funcionen. Pero si se me cae la aguja, la levanto, la esterilizo y la aplico, todo se fue al traste porque la flora de mi boca terminó en el glúteo de la persona o en el animalito. Entonces tenemos que ser una responsabilidad. En el arte cambia, sí, yo tengo que ser responsable con las cosas. ¿Para qué es esto? Que si alguien me dice que es una cavidad glenoide, pues sí. Que se llama cavidad cotiloide, sí, pero pues la diferencia son milímetros. Ejemplo, cavidad cotiloide del acetábulo, que articula con el fémur, y cuando se unen las dos, forman la articulación de la cadera, o articulación coxofemoral, intercoxal y el fémur. El coxal que aporta la cavidad cotiloide acetabular, ¿qué es? Depresión ósea articular. El fémur que aporta su cabeza, ¿qué es? Saliente ósea articular. Si esto empieza a salirse, se llama displasia. Si se salió, luxación. ¿Todo bien o no? Bueno, están listas las depresiones óseas articulares. ¿Cómo les pareció? Sencillo. Tiene ciencia. Bueno, ahora Nunca lo vemos así. entendí, pero ya lo entendí. Con las salientes óseas no articulares. Bueno. En medicina tenemos un problema con el número 7. Salientes óseas, ¿qué? No articulares. No articulares.
¿A que no adivinan cuántas son? Pues entonces, ¿cuántos mares en el mundo hay? 7. Me dicen el 7 mares porque ando de puerto en puerto. ¿Cuántas son las notas de la guitarra? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Pecados capitales. 7. 7. Maravillas de Boyacá. 7. Maravillas del mundo. 7. Bueno, ya hay en anatomía sí que hay 7, pero meses del año. 7 más 5. Entonces vamos con la 7. La primera. Entonces, hay muchas maneras de definirla, pero colega, yo que les exijo que lo entiendan, que si yo lo entiendo, si yo puedo transmitir lo que quiero a una persona que no maneja medicina, ¿dónde está acá? Si yo le transmito lo que quiero a una persona que no maneja medicina, he hecho la tarea. Yo no puedo decirle al propietario de la mascota que no me dijo, y es que se le rompió la apófisis dorsal espinosa de la lámina de una vértebra del hueso irregular llamado Atlas. Se me sorprende. Cuando tú sí estudias médico, ¿por qué no? Entendido sí, pero yo no le pregunto, es que no lo tanto, pero unos términos médicos que yo no recuerdo. Gracias, Ratita. Perdonado, colega. Entonces vamos acá. Otra vez, 50% de la definición. Línea. Saliente. Saliente o sea, no articular. Si es línea, pues tiene forma de línea. Mire esta. Esta que está aquí en rojito, mira. Vamos a colocar esta más bonita. ¿Les gusta el azul? No, ya no de mis paisanas porque ella se idolatraba el verde militar, ya les dije, ¿no? Entonces, miren, esto se llama coxales plural, formado por coxal derecho y por coxal izquierdo. Cada coxal tiene ilion, isquion, pubis derecho, ilion, isquion, pubis izquierdo. Los tres se unieron para formar la cavidad acetabular, ¿se acuerdan o no? Que es una depresión ósea articular, más grande que una cavidad glenoide, en este caso más alta que ancha, pero no importa. Pero este hueso se llama ilion. Y en el ilion existe esta línea, miren, la vengo de azul. Pero la línea tiene nombre y apellido, se llama línea arcuata, arqueada o ileopectina, que sirve para tomar el diámetro transverso y vertical para mirar si la mamita que está en gestación tosió y botó el chip. No es así, pero puede pasar. ¿Sí? Si una San Bernardo la inseminé con un espermatozoide de un pinche, pues eso la perita se levanta y en esa. Pero si es lo contrario, una pinche se me prendió el bombillo y la inseminé con un San Bernardo, ¿saldrá o no saldrá? Entonces son las vaquitas Aichai que las inseminamos. Yo recuerdo a mi profesor de la universidad, que fue quien introdujo el Cimental, estoy hablando del año 86, y él tenía Aichai y inseminó con Cimental. Y estábamos en clase y llegó la primera llamada: doctor, la novia no pudo parir. Entonces, estamos en clínica ambulatoria. Pero teníamos toda la semana. Total fueron 17 cirugías.
cesárea toda. Y el doctor tenía 3 pelitos, ya como al 4.º día empezó a agarrarse ese cabello. Del estrés tan verdoso, dice, ¿cómo pudo ser tan bruto? ¿Cómo no? Pues en el tiempo no había tanta información. Pues no le hacían esta medida, se operaba. O el parto distóxico la mataban. Pero para uno como estudiante es como una berraquera, porque hicimos un diplomado de especialización, maestría y doctorado en cesárea. En cesárea, qué bonito. Créame que todas las prácticas de grandes, esa fue la que más me encantó. Porque nos tocó trabajar a las 3 de la mañana, y el doctor que tiene mucha experiencia no sabe lo que es una condición de campo. Que cuando uno está en un quirófano, tiene un tintico al lado, pega un grito y lo que sea, llegan las cosas. Ahora hagan las 3 de la mañana ya. Y varias de esas estábamos operando en el potrero y empezó a llover. Entonces imaginen toda la asepsia. Sí. Nos tocaba, en ese tiempo no es como ahora, que tenemos lámparas solares y todo, era con los bombillos de los carros. No, mejor dicho, con todo lo que no toca. Y entonces empezamos, de esta cirugía me gustó tal cosa, pero no repito esto, no sé si me cambia. Y ya a las últimas él estaba cansadito porque tenía sus años, que nos mandó con el auxiliar. Pero el auxiliar de él, que también era médico veterinario, ya tenía tanta experiencia, y nos sorprendió mucho, porque gastó la mitad del tiempo de lo que gastó el doctor Augusto Bonilla. ¿Qué indica? Le dijo un alumno muy bien formado, muy bien formado. Excelente, qué vergüenza. Por eso ustedes vayan a las prácticas, a todas. Si les va muy mal y se muere el paciente, es el mayor aprendizaje. No es que no sirve, perdí mi tiempo, no, porque aprendí que es lo que no tengo que hacer. Y no olviden que en medicina es 5 segunditos, tengo el paciente con vida. Entró en paro, necesito la adrenalina, no está, se murió el paciente. Y no se imaginan lo que eso pesa ante el médico que está frente. ¿Cómo es posible? O lo contrario, entró en paro, póngale la droga, no responde y revisamos el vaso y está así desmatizado. La droguita quedó por fuera de la vena porque no se cogió el vaso sanguíneo bien. No sé si me capta. Se dan cuenta que la medicina es áfrica. Por eso los cirujanos, que son los directores de los equipos, son muy mal geniados en el cual me incluyo, porque uno quiere que le entiendan el pensamiento. Yo a veces estoy en cirugía y le digo, alcánzame la esta, y me llega la esta. Porque las personas que trabajan conmigo ya saben cuál es la esta. Pero si hay una persona que no ha trabajado con el sustituto, ¿qué es la esta? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, es muy importante, no cachen práctica, vayan, que es un aprendizaje enorme. Bueno, ¿está clara la línea? Sí, señor. Segundo, cresta. La cresta otra vez, 50% de la definición. ¿Cómo se llama esa cresta? Cresta arcuata, ¿cierto? Sí, señor. Esa línea cresta arcuata. De mayor tamaño que la línea. ¿Quién en la línea? Sí, esa línea se llama cresta arcuata. Es que ¿quién lo dijo? Creo que sí. Entonces miren acá. Creo que sí. Ahora mismo, ¿esta qué es? La línea Una línea, arcuata. pero más grande que la línea se llama cresta. Ejemplo, cresta de Lillo, miren. ¿Sí la ven o no? Es una línea más grande. Algo, ahora vamos para la apófisis. La apófisis es la misma cresta, pero se ubica en la vértebra. Como está en la vértebra, no puede llamarse cresta, se llamará apófisis. Se ubica en la Entonces, mírenla acá. Entonces, no sabía que la cresta era amarilla. esta es una cresta, ¿sí o no? Pero si la cresta se ubica en las vértebras,
Se llamará apófisis. Entonces va a formar una apófisis. ¿Sí la ven? Yo creo que sí. Apófisis Hay una espinosa. muy grande, es como la apófisis dorsal espinosa. Espinosa, sí. Hay una más pequeña, esa apófisis tal vez. Pero esas- Hay una más chiquita, apófisis, no importa. Sí. Pero son salientes óseas no articulares. Las apófisis que están a ver. ¿Sí o no? Sí. Algo más grande que la cresta de mayor tamaño se llama tuberosidad. Regálenme un número, Rafita, pero bueno. ¿Qué es la tuberosidad? Una cresta de mayor tamaño. Esta sería una tuberosidad. ¿Sí la ven o no? ¿Aló? ¿Dónde, profe? Mira. Ah, ya. Piensa que este no es el fémur. Es otro hueso, cresta. Pero si la cresta, o más, si la tuberosidad, que es una cresta de mayor tamaño, está en el húmero, en el fémur, perdón, se llama trocánter. O sea que esta se llama trocánter por estar, mira aquí, gracias. Mira la tuberosidad. ¿Sí o no? Dígame. Sí. Pero si esta tuberosidad se ubica en este hueso que se llama fémur, no se llama tubero, se llama trocánter. O sea que, es que no la noté. Ah, no, está muy sencillo, entonces se llama trocánter. Ojalá uno en medicina, ya en cirugía, pudiera hacer la misma vaina. Trocánter, o sea que igual, pero en fémur. O sea que, ¿qué es un trocánter? La misma tuberosidad, pero ¿dónde? En el fémur. En fémur. ¿Todo bien o no? Sí. O sea, no es tubérculo, sino trocánter. Sí, lo correcto, toca bien. Eso también. La tuberosidad es la misma cuando se ubica en fémur, se llama trocánter. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Aló? Espina. 50% de la definición. Saliente, ósea no articular en forma de aguja. Miren aquí esta, comidas. Esta, ¿verdad? Tiene forma de aguja, ¿sí o no? Tiene nombre y apellido, apófisis yoidea. Perdón, espina yoidea, mira. ¿La ven o no? ¿Se alcanzan a ver la que tiene forma de una agujita? Miren. Dígame. Listo. Entonces tiene forma de Espina. De aguja. Ah, ya. No entiendo lo de tuberosidad. Maldita sea. Tranquila. ¿Espina está bien? Sí. Tubérculo. ¿Listo? El tubérculo es 50% de la definición. Saliente, ósea no. Saliente, ósea, No articular. no articular, de forma redondeada, menor a 3 centímetros. Redondeado. Miren aquí un tubérculo. ¿Lo ven aquí chiquito? Miren. ¿Perdón? Sí. Tubérculo. Dígame. Pero si este tubérculo se ubica sobre un cóndilo, ¿cómo se llamará? Epicóndilo. Entonces, tubérculo es redondeado y si está sobre un cóndilo se llamará epicóndilo. Señora Linda. Bueno, y me queda cuello. ¿Cuello qué es? Saliente ósea no articular de forma cilíndrica. De forma cilíndrica.
llenar primero. De forma cilíndrica. Bueno, entonces ya están. Salientes óseas articulares y no articulares. ¿Sí o no? Ay, gracias. Depresiones óseas articulares ya están. Sí. ¿Cuál nos quedaría? Las no articulares. Coloquen primero fosa. Primero fosa y segundo surco. No las anoto porque es una bobada. Surco. Depresión ósea no articular. ¿De forma qué? Cóncava. Miren esto. Miren aquí. Estamos hablando de las no articulares. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, entonces, aquí yo tengo un cóndilo, otro cóndilo, y mire, lo separa un surco. ¿Sí lo ven o no? Sí. Fosa. Depresión ósea no articular de forma redondeada. Mire, una más de forma redondeada se llama fosa, mire. Surco y fosa. Listo. Surco y fosa. Miren aquí, por ejemplo, esta. En el número. Surco. ¿Sí lo ven o no? Y fosa, ¿no? Y miren aquí en el fémur. Miren, no articular una fosa. ¿La vemos o no? Sí. Bueno, una rayita debajo, coloquen ahí. Perforaciones de los huesos. Perforaciones de los huesos. Ya los vimos con la irrigación. Agujero nutricio, ya lo vimos, ¿sí o no? Sí. Como tiene hueso. Sobre la cortical, dentro de la cortical. Segundo canal, ¿qué es? El ducto que une dos agujeros. Oye, el martes aquí. Bueno, colegas, son las 10 en punto. Entonces, quedamos así. Hoy no hubo quiz, ¿no? Tranquilos, dejémoslo así. La otra semana hacemos. Ah, bueno.